habíamos anunciado antes de la pausa, ya está con nosotros en estudio aquí en TV Ciudad, Marcos Carámbula, que, bueno, acá está como impulsor de esta fundación La Plaza. Bienvenido, un gusto que estés con nosotros esta mañana. Encantado de estar con usted. Contento de lo que está pasando, ¿no? en estas últimas horas. Bueno, ayer fue la presentación, digamos, pública de la Fundación La Plaza, que lleva ese nombre en recuerdo de la revista que saliera hace 40 años, en plena dictadura, que fue un lugar de encuentro. Teníamos el objetivo común de recuperar la libertad, de la democracia, terminar con la dictadura, y allí participaban blancos, colorados, comunistas, socialistas, religiosos, historiadores, economistas, gente de la cultura maravillosa. En nuestro último número nos cerraron porque decía ¡viva la cultura! Y bueno, con ese espíritu, un espíritu de pensar el Uruguay que viene, fue que ayer presentamos la Fundación La Plaza. ¿Cómo fue con esta revista? Referenciábamos antes de que entraras al estudio de que tuvo muy poca vida, pero sin embargo perdura, ¿no? Tiene un valor histórico importantísimo para toda la sociedad. Sí. Y ese reconocimiento que hacías de que fue muy plural. Muy plural. Bueno, en aquel momento nosotros el primer número que salió desde Las Piedras, se imprimía en la imprenta gráfica Vanguardia de La Paz. El primer número que fue en 1979, en noviembre del 79, tiramos 1000 ejemplares. Y en el último número, número 25, que es en el que nos clausuran por una homilía del padre Pérez Aguirre en la catedral, hablando de Monseñor Romero, que había sido asesinado en El Salvador. Nos clausuran por un artículo de Juan Luis II, otro teólogo muy importante que pedía clemencia para los vencidos, es decir, pedía libertad para los que estaban presos, y por esta convocatoria a la cultura. Y en ese número tuvimos un tiraje de 25.000 ejemplares y se agotaron. Aquella revista que nació en Las Piedras, muy desde Las Piedras, pero con algunas centralidades, la libertad, la cultura, la historia y el bien común de la democracia. Ojo, que puede haber alguna, porque hay una rivalidad entre Las Piedras y La Paz, y la revista, al parecer, se imprimía en La Paz. Entonces. Totalmente, por esa... No, al contrario. Hay lío entre los... Sí, pero tenemos un enorme afecto con los paceños. Sin duda, La Paz, La Piedra, Oriental, igual Juventud. Igual le ganan Las Piedras. Y sí, pero bueno, pero eso es un detalle deportivo. Y entonces la imprenta, Vanguardia, el dueño de la imprenta era un doctor Anguila muy colorado, muy ballista, masón, al igual que Luis Hierro Gambardella, que escribía, al igual que mi padre, y por eso la sacamos en Vanguardia, que fue una imprenta solidaria extraordinaria, ¿no? Y bueno, a tantas décadas de esto, esta Fundación La Plaza, ayer hubo presencias importantísimas, el presidente de la República, también el intendente de Canelones estuvo allí, y en quienes estuvieron en esta primera charla de 4 también desde diferentes ámbitos, desde la ciencia, pero también vinculado al pensamiento y la economía. Sí. Nosotros justamente lo que pensamos, y alguna vez la hablamos acá también, el mundo vivió la pandemia, todos nosotros vivimos la pandemia con una angustia, soledad, dolor, preocupación, la gente estaba sola, no se veía, y siempre hablamos en aquel momento de la nueva normalidad. La nueva normalidad nos hacía pensar que podíamos reencontrarnos el uno con el otro, con respeto, con compasión, concordia hacia el otro, hacia la naturaleza. Sin embargo, después de 2 años de pandemia tan duros, el mundo está en guerra, inclusive con amenaza nuclear. Es decir, no aprendimos nada. Y nosotros también pensamos que acá hubo miles de uruguayos que fallecieron con nombre propio, es decir, que los conocemos, ¿verdad? O amigos, o compañeros de trabajo, gente joven, adultos mayores, gente de la salud. Por ellos mismos tenemos que levantar el hombro de mirar lo chiquito y pensar más allá. La pandemia es expresión de un desequilibrio ecológico producido por el hombre. Vamos a seguir en ese modo civilizatorio que
que destroza los recursos naturales, que pone en riesgo un patrimonio tan importante como los patrimonios naturales. Vamos a seguir en una actitud de guerra. Entonces, la plaza, cuyo título era "En la plaza nos encontramos", en la plaza cortejantes y cortejados se encuentran, los viejos sentados y los otros, bueno, espíritu de diálogo, espíritu. Y ayer, como tú decías, Luca, fue un hecho muy significativo, es decir, hablaron 4 referentes sobre 4 temas que nosotros pusimos como disparadores para ver si es posible encontrar un bien común. Todo el tema de la economía y la ética ambiental, que puso el doctor Marcelo Cafera, la vulnerabilidad social, no nos podemos acostumbrar, y no es un tema que podamos decir, bueno, esto es culpa de unos o de otros, es la sociedad que no puede pasar al lado de la marginalidad tan dura que tenemos. Allí expuso la doctora Jacqueline Ponzo, médica muy destacada en atención familiar. Luego el doctor Rafael Radi habló del rol de la ciencia con un planteo excelente. La ciencia en su momento jugó un gran rol y ahora debe jugar mucho más en una perspectiva de desarrollo. Y finalmente, una colega de ustedes, la profesora Blanca Rodríguez, comunicadora, habló de una cultura para la paz, que nos parece fundamental, ¿verdad? Es decir, pensemos el Uruguay es un país de paz. Pensemos en el diálogo, pensemos en por qué las razones de una sociedad cada vez más violenta, ¿no? Me quedé pensando en el significado de lo que es la plaza pública, ¿no? Sí. Y cómo a veces hoy la plaza pública a veces sale del espacio de la plaza o de las plazas que conocemos y se traslada, que la gran plaza a veces son las redes sociales, ¿no? Y en estos momentos parece que a veces más que lugares de encuentro son lugares de desencuentro. Exacto. ¿Qué nos está faltando para construir justamente esa cultura de paz? Para construir esos encuentros que a veces ni siquiera, me asumo esto, sí, claro, desde la clase política tampoco se fomenta, es decir, no es que no se fomente, pero digo, esas respiecias también lo estamos viendo a nivel político, ¿no? Absolutamente. ¿Cómo se hace? Ayer como parte integrante también de una fuerza política, ¿no? Pero sabes que ayer justamente lo planteaba muy bien Blanca, porque el trabajo del periodismo, como ustedes, un periodismo serio, en búsqueda de la verdad, en busca de estudio, de investigación, de rigor. Frente a eso tenemos la realidad de las redes, que una noticia, muchas veces puesta con enorme irresponsabilidad, porque es de alguien que lo puso, pero sin embargo pasa a ser una noticia que no tiene todo el resguardo de lo que ustedes hacen en materia informativa. Entonces ella apelaba a los referentes, es decir, el mundo redes, que todo el mundo las valora y sabe lo que vale, pero también es generadora de una serie de conceptos muchas veces que son del momento, ¿verdad? Y eso genera indignación, genera violencia. Y también, lo que tú bien decís, Pilar, un llamado a los referentes, a los influyentes, a la gente, ya sea desde la política, de la ciencia, de la academia, el manejo de las redes en profundidad. Ahora, a veces estos referentes son los que fogonean, Marcos, sí, ¿no? Claro, se los ve sí, allí. Sí. Y es lo que tenemos, por eso una cultura para la paz. El Uruguay es un país de paz, pero así no. Hace 40 años había un enemigo común, claro, que era la dictadura. Esto está bien, la pandemia es un enemigo, el consumo excesivo, el peligro del planeta, pero es como más difuso de ver a veces. ¿Cómo se logra nuclear y hacerlo carne esto, claro, Marcos? Claro. ¿Cómo podemos llegar? Sí, eso es bien importante la pregunta, es decir, porque esto no quiere ser un saludo a la bandera. Es decir, bueno, nos quedamos todos contentos, hacemos posiciones. No, ¿cuál es la idea? Nosotros vamos a ir trabajando sobre estos 4 temas, con referentes en cada uno de los temas. Por ejemplo, ayer estuvo presente Gonzalo Tranquedi de la Asociación de Investigadores del Uruguay, que tenemos un nivel de investigación, bueno, cómo se concreta el apoyo a la ciencia, a la innovación y a la investigación. A mí me parece que la gran batalla está en priorizar estos temas. El tema de la cultura no es un tema adyacente, es un tema central que para nosotros debe ser la centralidad de la política. Lo mismo los temas vinculados a cómo nosotros trabajamos desde la educación, que así estuvo planteado en todos los temas ambientales, hacer conciencia de la fragilidad
que tenemos. Y finalmente, el tema de la fragilidad no basta con el diagnóstico, no basta con decirlo. Hay que ver toda la multiplicidad de causas. Hay un fenómeno que lo planteó ayer muy bien la doctora Ponzo, que es todo el tema del narcotráfico permeando en los barrios, no solo el narcotráfico como señal de violencia, sino permeando en materia de valores en los barrios. Claro. Bueno, ahí hay un gran desafío que tenemos que trabajar. Nosotros, yo quiero ser en esto muy claro, cada uno de nosotros tiene nuestra identidad. Cuando nosotros escribíamos en la plaza, bueno, por ejemplo, mi hermano Gonzalo estaba proscrito, era comunista, o Vivian Trías estaba proscrito, era socialista. No negamos nuestra identidad, al contrario, somos lo que somos. Pero justamente de ser lo que somos, amplitud para abordar estos temas en diálogo con la academia, con la ciencia, con la cultura, con la sociedad organizada, que tiene mucho valor aquí, ¿no? ¿Y qué van a hacer? Es decir, esos insumos que surjan de estas, bueno, van a haber 4 encuentros en lo que tiene que ver con el próximo año, pero esos insumos, ¿qué se van a hacer? ¿Dónde se van a presentar? ¿Se van a llevar al Frente Amplio o no es una cuestión partidaria? No, justamente vamos a trabajar el 2023, que es un año clave, con todo este grupo de gente que nos ha apoyado y otra gente que ayer estuvo y que también está dispuesta a apoyar este esfuerzo. Vamos a trabajar en estos 4 encuentros a lo largo del año, en los cuales procuraremos hacer una síntesis, pero una síntesis con practicidad desde la gestión. El equipo actual de la Fundación es un equipo de gente muy joven, gente que está vinculada a la universidad, gente que está vinculada a la gestión, gente que está vinculada a la cultura. Bueno, desde allí el esfuerzo de estos 4 encuentros, que algunos de ellos vamos a hacer en el interior del país, y la idea es que a fin de año tengamos un producto en estos 4 temas y tal vez en algún otro que se pueda agregar, y eso lo presentaremos a quienes vayan a ser nuestros candidatos. Hablo de nuestros candidatos en general, desde luego que cada uno de nosotros tiene sus definiciones, pero lo que queremos es que sea un insumo desde la sociedad para que la campaña electoral, donde ahí cada cual agarra para su lado, tenga insumos de profundidad en el siglo XXI. Sereñi decía una cosa que a mí me parece fundamental. En los momentos más difíciles, en estos tiempos difíciles, nadie ignora lo que está pasando en Uruguay hoy, desde la reforma de la seguridad social, a la reforma educativa, a los temas que están en la justicia. Pero bueno, desde este presente tan complicado, pensar desde el punto de vista histórico, trascendente, y pensar el presente con esos insumos. Levantar la mira. Eso para nosotros es clave de la enseñanza del general. Se lo van a presentar a todos los partidos políticos. Sí, a los que van a pedir reunión. Los que deseen, estaremos presentándose. Siempre sobre la base de aquellos que son respetuosos de la democracia, de la libertad y de los derechos de nuestra ciudadanía. La plaza siempre tuvo ese límite, ¿no? La libertad, la democracia y los derechos. Aunque estén en el Parlamento. Bueno, sí, son los partidos que están representados en el Parlamento a los cuales les presentaremos, pero con esas claras definiciones, ¿verdad? En esto de la plaza, los derechos humanos, bueno, estamos a través de TV Ciudad Viva, estuvimos siguiendo el juicio de los vagones. Está directamente involucrado usted, allí estuvo. ¿Cómo lo está visualizando esto? ¿Cómo lo analiza? Ustedes se acuerdan que estuvimos acá, justamente en la previa, justamente hablamos de eso. Ahí hay un gran trabajo del grupo Ágora de Canelones, que trabajó en toda la memoria del tema de los vagones. Se ha hecho un esfuerzo enorme y se ha logrado lo que se ha logrado, ¿verdad? Que sea el primer juicio oral y público para enjuiciar a aquellos que fueron identificados por un grupo de ciudadanos, de compañeros que estuvieron presos en los vagones como parte de la represión. 2 de estos agentes policiales fallecieron y hay un tercero que es el que va a juicio. Alejandro Ferreira. Pero lo más importante es que producto de este trabajo desde la sociedad, del grupo Ágora, un esfuerzo continuo, sostenido, recogiendo testimonio, investigando estudios arqueológicos, identificando dónde estaban los vagones, se llega a esta instancia. Y también con una cuestión que yo tengo un profundo respeto, que es lo que se ha creado a nivel de la justicia, que es el seguimiento desde la Fiscalía de los delitos de lesa humanidad. Me parece que eso es fundamental. Hay también una actitud de la Fiscalía especializada en estos temas en seguirlos, y hoy tenemos el juicio público. Aprovecho porque hoy en esta fecha, a las 11 de la mañana, se recuerda
en Soca, en las afueras de Soca, a los fusilados de Soca, que fue otro crimen impresionante, ¿verdad? Y que se ha podido ir tirando a partir de los recuerdos, registros de los vecinos, fotográficos, etcétera, de lo que pasó aquella mañana más hacia Capilla de Sela. Y hoy a las 11 de la mañana el grupo de compañeros que recuerda cada año a los fusilados de Soca van a estar allá. Me parece que la construcción de la memoria desde la sociedad es fundamental. Allí Canelones, bueno, ha hecho un camino, inclusive después del trabajo de Ágora, prodigó en esa ley de sitio de la memoria, que usted es uno de los firmantes. La ley de sitio de la memoria. Ahora, esta discusión, también para atarlo con la democracia y con los partidos, Cabildo Abierto tiene una posición muy concreta. Y bueno, que está pidiendo otros reconocimientos también. ¿Cómo se analiza esto? Y esta revisión de la historia que está proponiendo el Cabildo Abierto, pero también el doctor Julio María Sanguinetti, por ejemplo. Sí, en ese sentido, lo digo también a título personal, pero un poco expreso lo que decía anteriormente. Nosotros nos reconocemos en aquella gente que peleó contra la dictadura que fue terrorismo de Estado, que fue no esa teoría falsa, a mi entender, de los dos demonios, no. Fue un terrorismo de Estado contra el pueblo uruguayo, hubo miles. Nosotros registramos en el 79 un artículo, cuando salió La Plaza, un artículo del País de Madrid, decía que era el país con mayor índice de presos políticos por volumen de habitantes y de mayor cantidad de gente que había pasado por la prisión, detenidos o liberados. 1 de cada 5 uruguayos. Exactamente. ¿No? Entonces, eso fue terrorismo de Estado contra el pueblo uruguayo. Y en ese sentido estamos embarcados. Yo no comparto la visión de la historia del doctor Sanguinetti, de los dos demonios. No fue ni mucho menos cosas como, por ejemplo, decir que la huelga general fue 3 o 4 días. Desde el principio la dictadura nació enfrentada por el pueblo uruguayo. Fíjense que la dictadura se instala en el 73, en el 72 había sido fundamentalmente todo el objetivo de desmantelar al MLN. En el 73 se instala la dictadura y a partir de ahí el Plan Cóndor. Ahora hay un trabajo formidable de una investigadora italiana sobre el Plan Cóndor que vale la pena. Lo que fue la extensión de la coordinación represiva. Francesca Lesa, la tuvimos aquí en un par de bueno, formidable. Entonces, a eso nos referimos. Los sitios de la memoria tienen que ver con el registro del terrorismo de Estado contra el pueblo uruguayo. Ahora, ¿cómo se reescribe la historia? Y pienso en algunos de los términos que de algunos de los textos de estudio se estaban en la propuesta de malla curricular o de transformación educativa, se estaban cambiando, ¿no? Exacto, de sacar terrorismo de Estado, sacar algunos términos que han ido creciendo en conciencia de la gente, porque también todo ha sido un proceso, ¿no? El identificar algunas palabras, antes cuando decíamos procesos... cívico-militar. Claro, gobierno de facto. El gobierno de facto. Y cómo a veces le preocupa esa revisión o esa... ¿Son marchas para atrás? Sí, preocupa. Porque ¿verdad? Es más que de un referente o dos referentes, ¿no? Y sobre todo, ¿sabes qué? Cuando se sustituye un texto de historia que es producto del trabajo de un historiador. Investigación, de chequeo de fuentes. El periodismo es periodismo en la búsqueda de la verdad con rigor, investigación, seriedad. Lo mismo la historia, es producto de estudios, de académicos, de gente, en el ejemplo de Carlos de Masi, un formidable historiador que ha trabajado sobre estos temas. Entonces, cuando se sustituye eso por una versión política o consejo político o consejo, yo diría político, con una interpretación, estamos en problemas. La autora Mirta Guiance, comentando este libro de Francesca Lesa, decía, si en la enseñanza sacamos el concepto de derechos humanos, o lo que tú decías, sacamos el concepto de terrorismo de Estado y hablamos de otra cosa, estamos volviendo para atrás, realmente, estamos volviendo para atrás. De eso se trata. Si el Uruguay no aprende, los uruguayos aprendimos lo que fue la dictadura y no queremos volver atrás.
No queremos volver porque fueron años muy, muy duros, ¿verdad? Que se pasaron en gran parte de las familias uruguayas. Entonces, yo hago, en ese sentido, me parece que es fundamental que trabajemos sobre la memoria, trabajemos sobre la verdad, busquemos la justicia, no con los ojos en la nuca, pensando hacia adelante, ¿no? Ahora, hay una disputa hoy, ¿no? Y es a nivel internacional también, ¿sí? No solamente acá. ¿Cómo se trabaja para blindarse de eso? ¿Cómo se hace para reforzar, reivindicar la memoria, para que los textos de De Masi, por ejemplo, vuelvan? Sí, claro. Yo creo que es clave, ¿sabés, Lucas? Desde la sociedad. Desde la sociedad. La ley de sitio de la memoria surgió desde los grupos colectivos que estaban trabajando por los sitios de la memoria, por suerte mucho en el interior ahora. Sí. Entonces, desde la sociedad, que la gente sabe lo que pasó, lo que vivió en cada cuartel, lo que se vivió de temor, de preocupación de que te vinieran a buscar, de incertidumbre con lo que pasaba con algún compañero o compañera que estaba detenido. Desde la sociedad organizada es donde se defiende esto para no volver atrás. Una pregunta o un tema que habíamos tratado en la última vez que estuve aquí en Ciudad Viva tiene que ver con el tema de la construcción de la paz y el rol del ejército. Y hablando ahora de cuestiones que tienen que ver con el rol del ejército, sí, todo esto del terrorismo de Estado, había un cuestionamiento de decir, bueno, ¿qué ejército tiene que tener Uruguay? La clase política o los políticos, para no decir clase política, ¿están pensando en ese tema, en el rol del ejército en nuestra sociedad? Lo digo también desde el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Frente Amplio, sí. Cabildo Abierto, sí, que es un partido que tiene una fuerte presencia militar, sobre todo por quien es su líder, ¿no? Sí. ¿Estamos aptos para discutir? ¿Está sobre el horizonte discutir el rol del ejército? Yo creo que sí, que en este Uruguay que empieza, digamos, ya estamos transitando hacia el primer cuarto del siglo XXI, lo que decíamos anteriormente, tenemos que levantar la mira. Que yo no hablo disolver el ejército, lo que digo es qué rol tiene el ejército. ¿Tiene un rol, una hipótesis de guerra? ¿Guerra con quién? ¿Con Brasil? ¿Podemos aceptar que nosotros equipemos, compremos armas, tanques, blindados, como compramos aviones que se nos caen, lo que fuera, para pelear con Brasil? No. Hay que pensar sin duda en un ejército profesionalizado, tecnificado, con control de las fronteras, con control de nuestra frontera marítima, con mucho aporte a lo que es tecnología en materia de temas fundamentales, estratégicos, como tiene que ver con la defensa de nuestra soberanía. Discutamos el rol del ejército, es decir, nosotros precisamos tanques. Les pregunto a ustedes, le pregunto a la audiencia, tanques, precisamos 100 blindados. ¿Para qué? ¿En el Frente Amplio se da esta discusión? En el Frente hay una comisión de defensa, una comisión que trabajó muy bien en la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, un gran trabajo, he conversado mucho con los compañeros y yo no discuto el tema de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, lo discuto desde el punto de vista de los objetivos. Allí se habla de hipótesis de guerra. Bueno, ¿cuáles son las hipótesis de guerra actuales? Sin duda hay una, guerra al narcotráfico. Ahí está, ese es el peligro que hoy se está levantando. Lo que hoy tenemos es, pero como país, guerra al narcotráfico, pero no a nuestra propia gente, que es la doctrina de la seguridad nacional, que los tanques salieron para combatir a nuestra propia gente. No en una perspectiva de unión de la América del Sur para pelearnos con los brasileros. Es una perspectiva, es decir, es otra historia en el siglo XXI, donde tenemos que trabajar por la paz en primer lugar, por la defensa de los recursos naturales, por la lucha organizada contra el narcotráfico. Ahí está el presidente de Colombia que está haciendo un gran esfuerzo por la paz. ¿Cuál es su mayor problema? Los paramilitares y el narcotráfico. Ahí es donde debemos apuntar, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo ve al Frente Amplio de cara a lo que puede llegar a ser la próxima contienda electoral? Bueno, yo... ¿Lo ve bien parado? Sí, lo veo muy bien. Ayer pudimos apreciar el acto del Frente acá en el Parque Rodó, que fue lindísimo, con mucha alegría, pero lo veo también en la gente, los frente amplistas. Si bien yo no estoy trabajando activamente, digamos, sectorizado en política, voy mucho a los comités de base y veo mucho esfuerzo, muchas ganas de volver.
personalmente creo que vamos a volver, dicho esto con todo respeto, en 22 meses volvemos. Tenemos muy buenos candidatos, candidatas. Lo que hay que darle mucho contenido para volver. Y por eso un poco esta idea de estos 4 grandes temas, es decir, hay que darle contenido a nuestra vuelta, ¿no? Hay una crítica a la interna, están muy metidos en quién va a ser y no hay programa. No podemos meternos para adentro. No podemos meternos para adentro. En su momento el Frente decidirá quién es su candidato a presidente y luego a las departamentales. Pero eso es un tema que decidirá el Frente en el 2024, que es el año de definiciones electorales. Mientras tanto, hacia afuera, los temas que hoy vive la gente, el salario, la carestía, las dificultades de vivienda, la precariedad social, la vulnerabilidad social. Esos son los temas que nos golpean hoy diariamente. No podemos estar metidos para adentro, decir, voy a ser yo, no voy a ser. Hay algo clave que nos enseñaron los fundadores del Frente, que es la generosidad. Cuando se funda el Frente, había grandes personalidades, Michelini, Juan Pablo Terra, Arismendi, Álvaro Bayo, Rodríguez Camuso, Quijano, Enrique Rodríguez, grandes personalidades, unos cristianos, otros comunistas, otros socialistas, José Pedro Cardoso, Vivan Trías. Sin embargo, lo que primó fue decir, cada uno de ellos, que eran grandes personalidades en sí mismos, lo que importaba era el bien común, que era la consolidación del Frente Amplio. Ahí se elige un candidato de acuerdo, que fue el general Sereñi. Cada uno de ellos dejaron sus perspectivas personales, que por cierto tenían derecho, pero pensaron con generosidad y con amplitud en el bien común. ¿Hoy está pasando eso? Tenemos que tratar de que pase eso. Esa es la orientación de Fernando Pereira, que yo respaldo muchísimo, nuestro presidente del Frente, y me preocupa que haya señales de que no nos esté pasando eso. Yo insisto mucho en que la generosidad es una de... La generosidad, la fraternidad, el darnos un abrazo, empezar más allá de uno mismo, es la esencia del Frente Amplio. ¿Y qué señales, dice usted, no están en ese camino? Bueno, no puedo eludir lo que pasó ayer en el Congreso de Intendentes, ¿verdad? No lo puedo eludir. Pude conversar con Yamandú, me dio las explicaciones. A la luz de los Frente Amplistas fue un retroceso. Tenemos que tener la amplitud, la generosidad de decir, bueno, pongámonos de acuerdo y seguimos adelante. Siempre ha sido nuestra característica, ¿no? Ponernos de acuerdo, más allá de que haya... Cada cual tiene siempre sus orientaciones personales, aspiraciones personales, que son muy legítimas, muy legítimas. Pero antes que nada está el proyecto, que es el proyecto del pueblo uruguayo, ¿no? Vamos a recordar para la gente que no lo siguió de cerca, la propuesta que llevaba el Frente Amplio era compartir la presidencia, sí. 6 meses, la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, y el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, y bueno, finalmente el resto de los intendentes no se la llevó, y bueno, es un intendente blanco quien... Sí, más allá de la actitud de los intendentes de lo quería poner un poco en ese contexto. Pero no puedo eludir, ¿verdad? Son las cosas que nos enseñan. Te digo además porque ayer, conversando con muchos frente amplistas que estaban en el acto, me transmitían con preocupación, ¿verdad? Entonces, hoy hay un editorial de La Diaria muy bueno en ese sentido. Es decir, bueno, que esta elección nos sirva para adelante. ¿Sí? La clave del Frente, repito, es la amplitud, la generosidad, la solidaridad, pensar en el proyecto más allá de las ambiciones legítimas, ¿no? Es una construcción colectiva el Frente. ¿Hay peligro democrático con lo que está pasando con el caso Marcet, con el caso Astesiano? Sí, hay que defender más que nada la institucionalidad, la transparencia, el actuar con toda la información como corresponde, pero defender las instituciones. Y verdaderamente las noticias que día por día y justamente van saliendo desde los medios de prensa con mucho rigor, nos preocupa mucho, ¿verdad? Es decir, nos preocupa mucho porque tiene que ver con cuestiones y manejo. Bueno, hoy será la justicia la que resuelva, pero realmente muy preocupante. Ayer estuvo con el presidente. ¿Hay responsabilidad del presidente en esto? Bueno, separémoslo los tantos, porque sé que a veces uno es criticado porque genera espacios de amplitud. Lo invitamos naturalmente como corresponde al presidente porque es una fundación muy respetuosa de la institucionalidad y el presidente
gustoso aceptó y estuvo, como estuvo llamando Orsi, como estuvo dirigentes del Partido Colorado, el presidente del Partido Nacional, etc. Es decir, una cuestión es el respeto a la institucionalidad y a la investidura del presidente que fue electo por todos los uruguayos, por lo tanto iba a hacerlo hasta el 2025, hasta marzo del 2025. Lo otro es cómo ha actuado, cómo ha resuelto el presidente estas circunstancias. A mí me da la impresión de que el tema astesiano, como el tema Marcet, fue un tema que fue tomando una dimensión por toda la información que ha aparecido tan concreta que hasta el propio presidente ese acúmulo de información lo ha tomado como con cierta, no diría desconocimiento, pero sí de la magnitud del problema. Y a mí me parece que hay temas que hay que resolverlos. Ayer leía, hoy de mañana leía la contradicción que se plantea entre una viceministro y un ministro acerca de una información muy concreta que se le da sobre el caso Marcet, habla de temas que realmente preocupan mucho, ¿no? Bueno, seguiríamos Sí, con claro, tiempo sí. para hablar porque hay muchos temas, pero bueno, de momento le agradecemos muchísimo por estos minutos. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Vamos a una pequeña pausa y ya seguimos, Pilar. Ya venimos en Ciudad Viva, sí.